El Viernes Santo es uno de los días más solemnes de la Semana Santa, un momento de recogimiento y profunda reflexión para millones de creyentes en todo el mundo. En esta fecha recordamos la pasión y muerte de Jesús en la cruz, un acontecimiento que marcó la historia y que representa el mayor acto de amor y entrega por la humanidad. Este día nos invita a detenernos, a contemplar el significado del sacrificio y a reflexionar sobre el valor del perdón, la fe y la esperanza que nacen incluso en medio del dolor. Hoy abrimos este espacio para recordar la pasión de Jesús y reflexionar sobre su sacrificio por la salvación de la humanidad, entendiendo que su entrega total sigue siendo un mensaje vivo de amor que transforma y renueva corazones. Señores, gracias por continuar con nosotros en este asueto de la Semana Mayor 2026 aquí en Telemedios Canal 8 en la Semana Santa de primera hora. Y tal como hemos venido destacando en estos días, nosotros queremos hacer esa introspección a la vida y a esos momentos o los últimos momentos de Jesús de Nazaret, conociendo diferentes perspectivas, viendo los ángulos desde diferentes vértices, a ver qué tanto podemos abarcar de lo que significó realmente esta semana en la vida de Jesús de Nazaret. Un hombre que yo lo digo y lo repito y lo sostengo, el único que ha cambiado la historia antes y después de él. No hay otro. El único que ha cambiado la historia antes y después de él. Para bien. Para lo que sea. Yo entiendo que para bien, pero para lo que sea. Yo quiero aprovechar y presentar a nuestro invitado central del día de hoy, que es un asiduo de este espacio, amigo nuestro, profesor y teólogo Frank Luis de la Cruz, con quien hablamos sobre la Semana Santa. Buenos días, Frank Luis, ¿cómo está? Muy bien, buenos días para ti, para tus compañeros y para todo el público que nos ve y nos escucha en este día. Gracias por invitarnos. No, y gracias a ti por aceptar la invitación, porque no es lo mismo traer a alguien religioso que traer a un teólogo, que traer a un catedrático. Entonces, yo quiero empezar con el contexto social o sociológico de la Semana Santa en República Dominicana. Luego lo hablaremos a nivel internacional, pero en República Dominicana, desde la teología cristiana, ¿qué es la Semana Santa? Sí, dentro de la teología, la Semana Santa es como el culmen, ¿no? Es, podríamos decir, el resumen total de la historia de la salvación, ¿Por qué? Porque la Semana Santa no nace de un golpe y porrazo, ¿no? Sino que es un proceso continuo de elaboración, y la Iglesia en esta dimensión, pues convocada por el mismo Jesús, que es su fundador, pues tiene la obligación de, porque la Iglesia es una gran pedagoga, es madre y es maestra, tiene la obligación de presentarnos en una semana lo que implica podríamos decir, esta culminación del proceso de la salvación en la persona de Jesucristo. A ver, todo comienza pues mucho más lejos, ¿no? Con el pecado original. El hombre que toma la decisión pues de ir tras buscar la felicidad en donde no está, pues comete el pecado. Ese pecado que sigue vivo, activo en nosotros, todos los seres humanos. No podemos decir, nadie puede decir que está pues libre de pecado. Ya incluso Santiago dice, el que diga que está libre de pecado, ya por el hecho de decir que está libre de pecado, está pecando de orgullo. Entonces, ese pecado, pues de una u otra manera, tiene también una solución que la ofrece el mismo Dios. Y en la Semana Santa, lo que nosotros centramos la atención es que el amor de Dios que está actuando en nosotros se manifiesta en esta Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo. El Viernes Santo. El Viernes Santo es, por decirlo así, el tema central de la Semana Mayor. Que, como tú lo has dicho al inicio, esa Semana Santa es
la manifestación gloriosa de Dios. Y aquí entra un elemento importante, cómo nosotros vemos la glorificación y cómo la ve Dios, esa glorificación. Entonces, el mismo Jesús en el Evangelio dice, Padre, ha llegado la hora de que tú seas glorificado. ¿Cuál es esa hora? Cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la cruz. Ve, elevado sobre la... Ha llegado mi hora, el mismo Jesús. De manera que Jesús ha venido a la humanidad. Hay un santo, San Máximo el Confesor, que tiene esta frase que nos puede ayudar a entender esto. Dice, Jesús ha asumido de nosotros, lo que luego va a entregar por nosotros. ¿Ve? Ha asumido de nosotros la humanidad, ha asumido de nosotros la carne. Cuando decimos de nosotros, de María. Aquí en este sentido, la Virgen María, pues de una u otra manera, está representando toda la humanidad. Entonces, socialmente, sociológicamente, ¿cómo nosotros entendemos en la teología la Semana Santa? Porque la misma Semana Santa que comienza el Domingo de Ramos ya te da una perspectiva de lo que será. Ese Domingo de Ramos en donde nosotros vemos la entrada triunfal de Cristo como rey judío. Eso es interesante. Y por eso hay aclamaciones, hay una cantidad de judíos que alfombran el camino de Cristo para que entre a la ciudad de Jerusalén. Pero ese Domingo de Ramos es también, como podríamos decir, un vértice, todo lo contrario de lo que va a suceder el Viernes Santo. Aquellos que proclamaban a Cristo, Hosanna, Hosanna, son los mismos que van a vocear, crucifícalo, crucifícalo, para que nosotros entendamos. Entonces, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. El Lunes Santo está Jesús con una familia en Betania, compuesta por Lázaro, Marta y María, en donde hay una especie de despedida, ¿ve? Y ahí María lo unge con un perfume carísimo. Es una manera también de embalsamar el cuerpo previamente. Es una interpretación. El martes y el miércoles santo nosotros vemos las traiciones de dos amigos. La traición de Pedro y la traición de Judas Iscariote. Que perdóname ahí, yo estuve en una celebración eucarística en Santiago. Hay un sacerdote que usa unos risitos. El Padre Nino, ¿qué se llama? No sé, no recuerdo. No lo conozco. Dijo algo que a mí me llamó mucho la atención porque estamos en la misa, estamos en una celebración, misa de cuerpo presente, un velatorio, y él en su homilía destaca que Pedro sufrió más que Jesús. Digo yo, ¿cómo Pedro puede sufrir más que Jesús? Empezando porque Jesús decidió entregar su vida. Es crucificado, es azotado, tiene que cargar con su cruz y lo matan y se le burlan encima. Pero aparte de eso, ¿cómo puede sufrir más quien traiciona? O sea, ¿eso es posible? Que haya alguien que en el contexto de esa pasión, muerte y resurrección o posterior haya sufrido más que Jesús. No lo creo. No lo creo. El sufrimiento extremo de Jesús en la cruz, en su abajamiento, en su anonadamiento. Nosotros tenemos que entender que ese que muere en la cruz es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado. En Jesús, el nombre propio del Hijo de María es Jesús. ¿Por qué nosotros le llamamos Jesucristo? Bueno, porque le agregamos la palabra Cristo, que significa el ungido, ¿no? La palabra Cristo significa ungido. Pero no sé el contexto en que él, ese sacerdote, decía esto, pero no lo creo. O sea, mira, incluso lo que sí yo estoy leyendo algunas veces es que se pone un paralelo entre el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento del Padre. Habrá que ver quién sufría más, el Padre que acepta el sacrificio o el Hijo. Que lo está sufriendo. Es una expresión, por ejemplo, cuando tú como madre, y si son padres, yo como padre, yo saber que yo puedo evitarle ese sufrimiento a mi hijo y escuchar a ese hijo desde la cruz que dice, Padre, Padre,
¿por qué me has abandonado? Sí, esa Eso parte. debe ser tremendo, ¿no? ¿Sabe que ahí voy al ser humano, al ser humano normal que cree en Dios, que a veces está pasando vicisitudes? Sí, Y me ha tocado hace unos días con una persona que está padeciendo una enfermedad que me dice, yo creo que ya Dios no existe. Porque es es que si Dios difícil. existiera, a mí que soy su hijo no me estuviera poniendo a padecer esto porque me abandonó. No, Óyeme, y no es que no lo cree, no es que no cree en Dios, es que siente que Dios lo abandonó y que no tiene por qué creer. Y déjame decirte que la base del ateísmo, de muchos ateos, entre comillas, es justamente Han sido abandonados o sienten. el sufrimiento propio y ajeno. Al ver el sufrimiento en la humanidad, algunos teólogos dicen, ¿cómo es que Dios permite el sufrimiento? Y ahí hay una respuesta en la cruz. A mí me gusta ver una imagen de la Santísima Trinidad que tienen algunas parroquias de la Santísima Trinidad, en donde ponen al Padre justo detrás, en la cruz, ¿no? Justo detrás del Hijo, sosteniendo al Hijo en la cruz. Es interesante. Entonces, yo no creo que haya alguien que haya sufrido más que Jesús en ese momento, ni Pedro, ni Judas, ni ninguno de los demás. Ahora, ¿qué tan importante es para la vida del cristiano la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Por qué es tan importante en la Semana Santa? ¿Y por qué, a pesar de pasar más de 2000 años, se siente como si hubiese sucedido recientemente? Vital. Para la fe del cristiano, ese proceso que nosotros llamamos triduo pascual es vital. Si no creemos en eso, no creemos en nada. Ese es el centro. Y déjame decirte, antes de que incluso hubieran escritura, porque los primeros escritos del Nuevo Testamento se sitúan entre el año 48 y 50, por ahí, con la primera carta a los tesalonicenses. Y antes de que se escribiera nada, ya había una fe en donde se celebraba y se centraba la celebración en ese triduo pascual. La Iglesia Católica comenzó en función de la celebración, primero de la Eucaristía, que se instituye el Jueves Santo. El Jueves Santo. Entonces, tú tomas el libro de los Hechos de los Apóstoles y tú vas a leer esto. Eran asiduos, primero a la oración, segundo a la fracción del pan, que era como se llamaba la Eucaristía principalmente. Entonces, la iglesia nace en torno a la celebración de la Pascua, o sea, ese triduo, pasión, muerte y resurrección. Eran las tres celebraciones, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Santo. Es vital. O sea, nosotros los cristianos tenemos en el centro de nuestra fe la celebración de la Pascua de Cristo, el paso de Cristo de esta tierra a la derecha del Padre. Y de ahí se estructuró todo. Todo lo demás se estructura en función de esa celebración. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la iglesia toma la celebración de ese triduo pascual, tira 40 días para atrás y comienza el miércoles de ceniza. Proyecta 50 días para adelante y está el día de Pentecostés. ¿Ve? Todo el año litúrgico, todo el calendario litúrgico toma como referencia el domingo de Pascua, o sea, el triduo pascual. De manera que es vital, no solamente para su fe, sino para la celebración de esa fe en el año litúrgico. Y antes de, discúlpame, Gustavo, la palabra pasión, ¿qué vendría siendo en ese contexto? En ese contexto, la palabra pasión. Porque Jesús padeció muchísimo. No. Claro está. Jesús, a ver, como lo establece, eso lo establece San Pablo. La pasión de Cristo no es solamente el momento de la cruz. La pasión de Cristo comienza cuando Él tiene que anonadarse. ¿Qué quiere decir eso? Hay un teólogo que dice que esa pasión de Cristo está en el hecho de que Él tiene que abandonar su condición divina, en el sentido de que, aunque es Dios, tiene que unirse a una naturaleza en donde los acontecimientos naturales de esa existencia te van a provocar sufrimiento y dolor.
Jesús experimentó. ¿Tú crees que es fácil para alguien que es verdadero Dios y verdadero hombre depender de la traición de Judas? Claro. Ve, es difícil. Si Judas no lo hubiese traicionado, La me muerte, parece que era necesaria esa traición, porque Judas luego quiere devolver las 20 monedas y al no recibir ninguna respuesta, porque ya lo había presentado, se ahorca. pero déjame concluir Claro, para contestar lo de Judas. Entonces, ¿en qué implica la pasión? La pasión implica, entonces, es asumir esta realidad humana en todo su contenido. Una realidad humana que está compuesta por, pues, limitaciones. Jesús aprendió de forma natural como aprendemos nosotros en su realidad humana. Y pues trabajó con sus propias manos, caminó, tenía necesidades, en fin. De manera que Jesús entra a una realidad humana total. Y en esa realidad humana, pues hasta recibe las tentaciones de Satanás. Ve, o sea, al momento, ¿cuál es el momento en el que se refleja más esa pasión? Cuando está en Getsemaní, que dice, Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque en cada alma humana hay tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad. ¿Qué significa esas tres potencias? Que yo tengo una voluntad que puede estar en contra de la voluntad de Dios, que es lo que le pasa a Adán y a Eva. Y esa voluntad de Jesús estaba en un conflicto. ¿Qué hago? ¿Con mi voluntad o la voluntad del Padre? Eso es lo que te refleja. Lo que llamamos libre albedrío. El libre albedrío, esa voluntad, que es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces, el mismo Jesús está en ese dilema, como un humano más. Ve, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es parte de su pasión. Ve, claro, el culmen de esa pasión, por eso insisto, el culmen de la redención está dada el Viernes Santo, porque es ahí donde Él es elevado, es crucificado, es entregado al Padre. Entonces, lo de Judas, bueno, volvemos a lo mismo. La iglesia misma está llena de situaciones de pecado y eso tiene que asumirse. Jesús no llamó a hombres perfectos, sino seres humanos con sus necesidades, sus dones, sus talentos, pero también con sus limitaciones, con gente que están tomando decisiones bajo intereses, y eso sigue siendo la iglesia. Es interesante entender eso. Eso sigue siendo la iglesia. Personas que tienen el mejor deseo de hacerlo bien, pero que están en una humanidad caída. Tenemos que asumir eso. Está en una humanidad caída. Judas está en una humanidad caída. Tenía sus necesidades. La traición de Judas responde a que era un perfecto egoísta y se llenó de eso, de lujuria, rabia, de lujuria y envidia. de lujuria. Y era ladrón. Era un ladrón. Teológicamente, la cruz, de ser un lugar de donde los ladrones, las personas que estaban ahí, eran crucificados por esas faltas que tenían, ahora se convierte en un signo de redención y de conversión. Explíqueme esto. ¿Y qué significa un alter Cristo? ¿Por qué la iglesia nos llama a ser un alter Cristo, que es otro Cristo? Sí, muy buena pregunta. Y es sumamente larga esa respuesta, porque aquí hay un principio teológico. A ver, la muerte de Jesús iba a ser redentora de cualquier forma, ¿ok? Sin embargo, Jesús ha venido a redimirnos. ¿Cómo entró el pecado? El pecado entra por el fruto de un árbol. Eso es importante, porque comieron del fruto de un árbol. Pues entonces, la redención del Hijo de Dios, que viene a redimirnos, se da también desde el fruto de un árbol. ¿Qué es el fruto del árbol en la cruz? La cruz. Entonces, la cruz para el Imperio Romano era el castigo más
cruento y más cruel y se ponía en lugares visibles para que todos aquellos que la vieran entendieran que no podían hacerlo mal hecho porque había consecuencias. Bueno, o sea, era un castigo para escarmentar al pueblo. Pero ese castigo, esa forma que Jesús entonces asume para redimirnos, se convierte en el elemento de adoración. Por eso la cruz, el Viernes Santo, tenemos un rito de adoración, por el hecho de que así como por el fruto del árbol entró el pecado, ahora la redención, o sea, la solución a ese pecado, ha entrado por la cruz. Entonces, en la carta a los Hebreos hay una frase bien interesante. En ese Viernes Santo Jesús se convierte en víctima, el cordero que era degollado para la expiación de los pecados, se convierte en altar, él mismo es el que ofrece en su altar. El altar de Cristo es la cruz, es la cruz. Lo que en el altar se hacía en el pueblo judío, la expiación del cordero, para la expiación, perdón, la muerte del cordero para la expiación de los pecados, ahora Cristo lo hace en la cruz. Y entonces Cristo se convierte también en sacerdote. Él es el sumo y eterno sacerdote. Y ahora la última parte de tu pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo bautizado, todo cristiano, incluso en la forma de padecer, de sufrir, todo lo que tengamos que sufrir por esta realidad humana, pues también se convierte en sufrimiento redentor, en la medida en que yo se lo ofrezco a Cristo para que Él lo una a su sufrimiento. Por eso la iglesia jamás va a estar de acuerdo con la eutanasia, porque es una falsa caridad. Es una falsa caridad. Está tapando una olla ahí. Sí. Y lo digo con mucha propiedad. Claro. La eutanasia es una falsa caridad. ¿En qué sentido? En el catecismo de la Iglesia Católica se establece lo siguiente. Para entrar al reino de Dios, para entrar a la presencia de Dios en el cielo, nosotros tenemos que estar puros, limpios. ¿Ve? Y esa purificación comienza aquí en la tierra, así como ha comenzado el reino de Dios aquí. De manera que nosotros en la teología llamamos a esa etapa de purificación el purgatorio. Entonces nosotros tenemos que entender que el purgatorio comienza aquí. ¿Cómo? Con nuestras limitaciones humanas, con lo que yo pueda sufrir en mi carne, en mi espíritu, en mi dimensión, ¿ve? El sacrificio, todo lo que en mí pueda implicar sacrificio. Eso implica enfermedad, eso implica las limitaciones humanas. Hay cosas que yo quisiera pero no puedo y eso me hace sufrir. Llegada a la vejez, por ejemplo, hay mucha gente que en países donde se ha aceptado ya como norma la eutanasia, que ya están diciendo, si llego a los 85, ustedes me ven que estoy sin fuerza, ¿y por qué? Y usted sabe lo que Dios está haciendo en esa enfermedad al final de tu existencia. No lo sé. ¿Qué sabían los apóstoles que Dios estaba haciendo poniendo a Jesús en la cruz? ¿No lo entendían? Nadie lo puede entender. Sin embargo, yo creo firmemente, hay respuesta ahí a su pregunta, yo creo firmemente que Dios estaba salvándome poniendo a su Hijo en la cruz. Eso lo vemos nosotros ahora aquí. Pero hay que ver el sufrimiento, porque ese es el sufrimiento redentor. Entonces, esa es parte de la respuesta a tu pregunta, el alter Cristo. Yo soy Cristo hoy porque estoy injertado en Cristo. De manera que si Cristo sufrió por mí, ¿qué yo puedo sufrir? Por mí, por mi salvación y por la salvación tuya. Se aguantó por el amor al Padre, porque yo no puedo por el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado es en mí, en mi realidad humana. Por lo tanto, si esta realidad humana me ponen en una situación límite de sufrimiento, un cáncer, una vejez,
Hay gente que no acepta las limitaciones, las dificultades de caminar, de no tener las energías que yo tenía cuando joven, y entonces procuro la eutanasia. ¿Por qué? ¿Qué sabe usted lo que Dios está haciendo? Fran Luis, quiero hacer un paréntesis ahí porque sé que parte de eso que destacas está vinculado muy cerca al caso de Noelia Castillo, que recientemente recibió la eutanasia. Yo lo he seguido, pero al dedillo. Nosotros hicimos el comentario aquí la semana pasada con Chachajón y fuerte. 25 añitos, que la vida la trató mal, pero parece que no tuvo tampoco el amor ni el acompañamiento ni nadie que le dijera no. Más que eso, ¿sabes lo que yo cuestionaba? Tú le quieres dar la eutanasia porque es legal allá. Ok, sí, pero dame 5 años de terapia y después de ahí hablamos. Y en esos 5 años procura que el Estado le coloque toda la ayuda posible para que ella entienda que era una decisión equivocada, que no la tuvo. Porque lamentablemente en España ya es legal. Claro. ¿Verdad? Ahora, ese caso ha conmocionado al mundo a unos niveles que nos preguntamos si la humanidad tiene el discernimiento correcto ante los casos de decisiones difíciles. Ahí hay una respuesta para ti. ¿Por qué es importante la Pascua? ¿Por qué es importante el tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección? Porque esta humanidad ha dejado de lado la fe en la resurrección. Se ha perdido la trascendencia, ¿ve? Y cuando se pierde la trascendencia, entonces la vida pierde sentido. El sufrimiento pierde sentido, ¿ve? Entonces, ahí hay respuestas clarísimas. Esta humanidad está desechando el sufrimiento, es una vida solamente para el placer, como lo dice el famoso filósofo dominicano, Mozart La Para. La vida se hizo para gozar y nada más. No hay un mensaje más irresponsable que ese. No lo hay. Porque ¿dónde están las limitaciones humanas? Yo siempre le digo a mis jóvenes en la universidad, yo soy profesor de la universidad hace 35 años, y yo siempre le digo, la vida no se nos da ensayada. La vida no se da ensayada, la vida es correr riesgos. Todos los días de mi existencia son riesgos que estoy corriendo, de que me salga bien o me salga mal. Y ahí viene el matrimonio, te puede salir bien, te puede salir mal. Ahí vienen los hijos, te pueden salir buenos, te pueden salir mal. ¿Ve? Pero lo que sí nosotros tenemos que tener por certeza es que todo sufrimiento que nos ha causado viene por el pecado. Tengo una curiosidad. Viene por el pecado. Déjame hacer esa aclaración. Claro. Todo lo que nosotros podamos sufrir en esta existencia ha entrado porque nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios. Punto. Eso es pecado. Sí. El pecado tú lo defines con sencillez. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es no hacer la voluntad de Dios? Es buscar la felicidad donde no está. Punto. Y eso es lo que trae el sufrimiento, el dolor, incluso la muerte. Ahora, para ese sufrimiento que es causado por el pecado, cualquier sufrimiento que yo pueda sufrirlo en paz, con fe, con esperanza, puede ser un sufrimiento redentor. Claro. Tengo ahora una pregunta que para mí, no sé, tú lo dices como padre, y Dios Padre, ver a su hijo pasar por todo eso. ¿Era la única alternativa, era la única solución enviar a su hijo en las condiciones que lo envía, que nace en un pesebre lleno de heces y demás de animales de granja, ¿verdad? Me encanta el contexto porque para mí es favorable que nazca entre animales. Claro. Eso me da fuerza a mí en el tema animal. Pero lo ponen a hacer en unas condiciones que es como ahora mismo que tú tengas en el patio los perros y que ahí te digan que nació el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es una. La otra, ponerlo en la situación de que el rey Herodes, la matanza de los inocentes, manda a matarlo a todos porque le dicen que nació el Mesías. Mueren muchos niños, se sacrifican por eso. Y luego su vida pública muere crucificado. Era necesario todo ese dolor, ese trauma, esa crueldad contra un ser humano para que nosotros hoy entendiéramos que todavía hay gente que no lo entiende. Sí. ¿Qué fue por nosotros? Qué hermosa pregunta. Y es una pregunta que tiene una respuesta bastante larga también. Permítanme Claro, contestarla. Mira,
Lo que tú has descrito se define como el gran amor con el que Dios nos está amando. ¿Quién pecó? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Quién está en la cruz? ¿Dios o el hombre? Dios. ¿Por qué? Entiendan esto. ¿Ve? El mismo pecado original pues surge como consecuencia de un gran regalo, de un don. ¿Ve? A una vaca yo no le puedo exigir que se confiese. ¿Por qué? Porque no peca. ¿Y por qué no peca? Porque no tiene libre albedrío. Y entonces, ¿quién tomó la decisión de crearte a tu imagen y semejanza? ¿Quién tomó esa decisión? Tú. No, ¿Quién la tomó? Dios. Dios. Entonces, es Dios el que te ha dado a ti el don, la capacidad de incluso escribir tu propia historia, hasta negando a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, si Dios es el que tomó la decisión de crearte a su imagen y semejanza, pues Dios es el responsable de tu salvación. Por lo tanto, aunque el hombre no estaba abocado a pecar, pero es Dios el que le da la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Pues Dios se hace responsable de esa criatura porque Dios no abandona. ¿Por qué Dios no abandona? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y el que ama no abandona. No abandona. Y, porque todavía no he llegado a la respuesta. Entonces, Esperamos. porque Dios no abandona. Ahora el mismo Dios tiene que hacerse responsable de la salvación, de rescatar al hombre, porque con su capacidad de libre albedrío se ha metido en un lío. Ahora bien, ¿cómo y por qué tiene que entregar a su hijo? Atiendan esta frase. ¿Ve? Jesús tiene que asumir sobre sus espaldas el pecado de toda la humanidad, desde Adán y Eva, no solamente hasta este día, sino hasta el último ser humano que nazca antes de la segunda venida de Cristo. Escuchen bien, tiene que asumir sobre sus espaldas el peso del pecado, del error de todos los seres humanos. ¿Hay algún humano que pueda llevar el peso de la humanidad, del pecado de toda la humanidad? ¿Hay algún humano? Imposible. Mi pecado quisiera yo quitármelo y entregárselo a otro. Y eso es lo que Adán hace cuando le dice, ¿por qué pecaste? Ah, porque la mujer que tú me diste. Y cuando le pregunta a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Porque la serpiente me sedujo. Entonces, él, porque es verdadero Dios, puede asumir el pecado de toda la humanidad. Por tal razón, Dios mismo sabe que ningún ser humano es capaz de cargar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Pues por lo tanto, Dios tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es amor. ¿Ve? Porque es amor, ha entregado a su Hijo. Porque nos ama, ha ido a la cruz. Porque nos ama, el Padre lo resucitó al tercer día. Porque nos ama, nos ha entregado la iglesia. Porque nos ama, nos ha entregado los sacramentos, porque sigue actuando. Y es interesante porque aquí se une también la pregunta tuya de ahorita. ¿Ve? Sigue actuando hoy a través de la iglesia. Y por esa razón pone el Padre a que nazca en un pesebre, a que esté en situaciones límite de tentaciones, lo pone ante la cruz, pero lo resucita. Que no se nos olvide eso, porque la Pascua termina, o sea, el tríodo pascual termina reconociendo que está vivo, Claro. que resucitó. Por lo tanto, no lo dejó en la cruz, no lo dejó en la muerte. Pero profesor, mire, Aquí los alumnos tenemos muchas preguntas. Mira cómo está. Usted sabe que personas de elevado nivel histórico como Jesús no está libre de cuestionamientos en general. Claro. Ninguno. Hace varias semanas atrás, el presidente de Colombia, usted sabe que ha dado a ese abrupto.
Gustavo Petro. Gustavo Petro, decía que Jesús es amor y que Jesús amó a diferentes mujeres, pero no lo dijo en el contexto que amar a un ser humano, sino otro contexto. Y durante mucho tiempo se ha dicho que Jesús posiblemente pudo mantener una relación con María Magdalena. ¿Qué hay de cierto o de falso en esto? No, la relación entre Jesús y María Magdalena es una salvación también redentora. Punto. Ya que una mente carcomida por el germen putrefacto de la morbosidad quiera decir otra cosa, ese es, vuelvo a insistir, es un derecho que cada quien tiene. Ahora, la relación de Jesús y de María Magdalena es una relación redentora, igual que la tiene contigo y la tiene con todos. ¿Por qué? Porque Jesús, pues, se casa con una sola institución. Jesús es el esposo de la iglesia. Punto. Sí, pero en ese contexto, y voy a ir algo un poco más humano. Jesús, Dios hizo a su hijo hombre. Con todas sus... Con toda la característica de un ser humano. Jesús, la última vez que en su juventud se ve es a los 12 años cuando se queda en el templo, si no me equivoco. De los 12 años a los 33, no se sabe nada de Jesús. Es su vida oculta. Es su vida oculta. En esa vida oculta, yo me pregunto, como cristiana, ¿Jesús se enamoró alguna vez? ¿Le gustó a alguien? Son cosas que yo me pregunto, porque ya lo conocemos a los 33, cuando empieza y llega y empieza su vida pública. Pero de los 12 a los 32, ¿qué pudo haber pasado en la vida de Jesús? ¿Cómo se preparó? ¿Fue un joven, jugó con otros jóvenes, tuvo un perro, hizo travesuras? ¿Qué cosa hizo Jesús? Jesús entra a esta dimensión humana con todas las realidades humanas. ¿Ve? Jesús se inserta en una familia normal, una familia pues de Nazaret, que no era rica, pero tampoco era pobre. José era un trabajador, carpintero, de eso aprende Jesús. Que Jesús haya tenido quizás alguna pues intención de enamorarse de esto, eso no lo narran los evangelios. No dicen nada, porque, como tú muy bien has dicho, en esa vida oculta, todo lo que tú quieras decir de Jesús es elucubración. Sí. Es elucubración. Todo. O sea, ¿por qué? Porque los evangelios no dan ningún detalle. Ahí tú puedes echar a rodar tu imaginación y todo eso quedaría en cuestionante, ¿no? Ahora, si conocemos, por ejemplo, de que para que en Jesús, a pesar de que es hombre verdadero y Dios verdadero, Jesús tenía conocimiento de que en él hay un plan. Eso es claro, eso estamos claros. Tanto María como Jesús están claros de que él ha venido para una misión específica. Por esa razón, cuando inicia su vida pública, pues eso es justamente lo que dice. El reino de Dios ha llegado. Entonces, para concluir específicamente la cuestión, lo que los evangelios hablan a partir del año 30 es que Jesús es un hombre sin ningún tipo de compromiso. No habla absolutamente de nada de eso. Yo tengo dos preguntas. Usted sabe muy bien que la primera parte de la Biblia son una fábula. Y en esa fábula se cuenta la historia de la salvación. ¿Cómo se inspira eso? Así es a través del Espíritu Santo. Me cuenta un poco de esto. Y por qué muchas personas hablan, yo lo llamo así, pedacito de cielo. ¿Cómo nosotros lograr ese pedacito de cielo aquí en la tierra? Vea, no son fábulas. La Sagrada Escritura, que es una biblioteca de 73 libros, tiene diferentes géneros literarios. Y ahí están, pues, el primer género literario es el histórico. Entonces, ese proceso histórico de la construcción de toda esa biblioteca, que nosotros llamamos la revelación, pasa por un proceso de que Dios se revela y el hombre, el ser humano que ve esa revelación, pues tiene una experiencia y esa experiencia la va escribiendo.
Pero esa experiencia primero pasa porque es de oral. ¿Ve? Es oral. No comenzó escrito. Eso es interesante entenderlo. Lo que nosotros conocemos hoy como Sagrada Escritura comenzó de forma oral. El pueblo judío, el papá le transmitía esa fe a los hijos, ¿ve? En la comida, fundamentalmente. Por eso la Pascua judía se da dentro de una cena. Y por eso Jesús se entrega luego de una cena, esa cena del Jueves Santo, en donde le dice... entonces, esas tradiciones... La prefiguración de la de Egipto. Exacto, y es la misma Pascua, ¿no? Lo que estaba celebrando Jesús ahí era la rememoración de esa Pascua. Entonces, esas tradiciones orales, de una u otra manera, pues encuentran también un sustrato en la cultura, en la forma de transmitir unos conocimientos que son superiores, que hablan de una realidad que no es lo que tú y yo estamos acostumbrados a mirar todos los días como una realidad concreta, material, sino que esa experiencia es con un Dios trascendente. Entonces acuérdate que pasa de una realidad politeísta de muchos dioses, sí, a una realidad monoteísta. Eso no fue un paso suave, eso es una situación que requiere pues un cambio de mentalidad. Vemos al profeta Elías. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿cómo entender que Dios se me ha manifestado a Abraham, por ejemplo, como un Dios único, del cual ahora estamos todos? Todavía llega Jesús y entra a una cultura, la romana, que era la imperante en ese momento, que era una cultura politeísta. La cultura romana era una cultura politeísta. ¿Ve? Se hace cristiana después, con Constantino en el año 313, con el edicto de Milán. Pero era una realidad politeísta. O sea que eso no fue tampoco una ruptura total. ¿Ve? Entonces, hay que entender esos procesos. Ahora, ¿cómo se da? Pues la inspiración, es un término teológico. Dios inspira, el Espíritu Santo, sobre todo, es el que habla a través de esos grandes agiógrafos o escritores. Entonces hay que entender que la Sagrada Escritura es, por un lado, humana, porque son seres humanos que escriben a partir de una realidad específica. Un contexto. No se inventan nada. O sea, Dios se te manifiesta en tu contexto, en tu realidad, en tus luchas. Por eso el Antiguo Testamento está lleno de guerra, de violencia. Pues bueno, porque eso era lo que el pueblo estaba viviendo, tenía que avanzar. Pues son las luchas que cada uno de nosotros todos los días también enfrentamos. ¿Y cuándo vendrá? Sal allá afuera, enfréntate a ese tráfico. Ahí tú tienes que descubrir a Dios. Profesor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. El pedacito de cielo. Ahora, el pedacito de cielo. Es interesante. Déjame Dale. muy útil. ¿Por qué? Pedacito de cielo. Sí, así es que se le llama. ¿A qué se le llama así, empezando? Lo que pasa es que el pedacito de cielo es... El cielo comienza aquí en la tierra. Y el infierno también. Si tú lo que quieres vivir una realidad infernal, va a comenzar aquí. No cumpla la voluntad de Dios y te va a encontrar con el infierno aquí. ¿Ve? Cumple la voluntad de Dios y te va a encontrar con el cielo aquí. Entonces, cuando hablamos de pedacito de cielo, es lo que experimentan los santos. Y ese pedazo de cielo, pues de una u otra manera, tiene que ver con la paz, la justicia, el amor, la caridad fraterna, el bien. ¿Ve? Pues, ¿tú eres casado? Sí. Tú puedes darle un pedacito de cielo a tu esposa en la medida en que de verdad te comporta como un verdadero esposo que ama, que respeta, que valora, que cuida. En definitiva, que busca el bien mayor de tu esposa. Eso es un pedacito de cielo. Y yo estoy obligado a buscarlo con mi esposa, estoy obligado a buscarlo con mis hijos. Porque para eso he venido al mundo. Primero para experimentar yo un pedazo de cielo. Y el que no experimenta un pedazo de cielo jamás podrá provocarlo. Pero yo estoy llamado a eso. En todos los ambientes, donde quiera que yo me vea.
Un empleado que busca un pedacito de cielo para sus compañeros, para su empresa, es aquel que se comporta como lo exige lo que tiene que hacer. Ve, a eso le llamamos pedacito de cielo. Evidentemente, la historia de los seres humanos, la vida de los seres humanos se da en dos dimensiones, día y noche. Vamos a llamarle ese pedacito de cielo día, pero también hay otra realidad, la noche. ¿Ve? El dolor, el sufrimiento, la cruz, las limitaciones humanas, ¿ve? La toma de decisiones en vez de convertirme. Hay momentos en que, por más que yo quiera, hay cosas que le hago a mi esposa que se molestan. Ya no le estoy buscando, ya no le estoy llevando el pedacito de cielo. ¿Me estás entendiendo? Pues eso hay que asumirlo también, hay que asumirlo. Nosotros estamos en una dimensión limitada. Claro. Ahora yo tengo otras dos preguntas. Dos preguntas. Sí, perdonando a producción aquí, pero es que no la puedo dejar. Cuando falleció mi abuela en 2006, como cristiana al fin, yo empecé a tener las dudas. Un ser humano que yo amaba tanto y que quería tanto, yo decía, yo quiero volver a verla. Claro. Y en el entorno, a pesar de ser cristiana, hubo gente que me dijo, cuando Jesús vuelva y resucite a todos, la podrás ver. Otros me decían, no, porque en mi familia hay diferentes acepciones religiosas. Y me decía, no, ella resucitó, ella te está viendo. Y es un tema que cada vez que muere alguien cercano, vuelve a repercutir en mí. Porque resulta que en discusiones, y vemos la cruz aquí, yo he leído, y lo leo mucho, y es parte de las 7 palabras, del sermón de las 7 palabras, una de las palabras de Jesús al momento de que uno de los ladrones que sí cree que es el Mesías le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y ahí hay dos religiones que lo interpretan de manera diferente, tal cual la Constitución Dominicana, que te dice, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso, o te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la realidad de esa partecita? ¿Resucitamos como Jesús resucitó o están todos los muertos esperando una resurrección general? Mira, la resurrección de Cristo es la que abre nuevamente el reino de Dios que se había cerrado por el pecado. Todos antiguamente, o sea, todos, hasta ese momento, todos estaban aguardando que se abrieran las puertas. Para eso tienen que leer el Salmo 23. Todos vamos a resucitar si creemos en la resurrección y si dejamos que Dios nos salve. Todos vamos a resucitar. Mira, la vida, atención a esta parte, la vida es una y única, que comienza en Dios y que culmina en Dios. La vida es una y única, que ha comenzado el día de tu concepción para ti, pero que no termina el día de la muerte. Se inicia verdaderamente el día de tu muerte. ¿Por qué? Porque ahí comienza entonces la dimensión plena de tu existencia, que es en la resurrección. Morimos, resucitamos y estamos Exacto, en Cristo. Estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, ¿existe un purgatorio? Existe no solamente un purgatorio. A ver, el purgatorio son para las almas que van a entrar a la presencia de Dios. Porque no están del todo, no, es como la recuperación del colegio. Exactamente. Usted tiene 9 meses de clase, te vas a recuperación cuando no purgatorio completa. es una etapa, que solo Dios sabrá la que te toque, en donde Dios te dice, mira, tú no estás suficientemente apto para entrar a mi presencia, pero vas a llegar. Pero los que no acepten, los que no reniegan totalmente de Dios hasta el último momento de su existencia, en el momento de la muerte ya no le toca purgatorio. ¿Por qué? Porque el purgatorio es para los que van a entrar a la presencia de Dios. A ti te toca el infierno, pues automáticamente tú vas al infierno. A ver, ¿qué es el infierno? Aquí es otra cosa. El infierno es aquel que no quiere pues, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiere? La ausencia de Dios. Entonces el infierno es ausencia de Dios. Punto. El infierno es ausencia de Dios.
Hay una parábola que Jesús lo pone bien claro, el rico Epulón y Lázaro. El rico Epulón murió y se fue al infierno. Y de allá veía a Dios y veía también a Lázaro. Ve, ausencia. Padre, dile que me moje el dedo de la mano. No, ni ustedes pueden venir para acá, ni ellos pueden venir. Ni ellos pueden ir para allá, ni ustedes pueden venir para acá. Ausencia de Dios. Entonces, la resurrección, ahora, al final de los tiempos, Jesús volverá y habrá una armonía en toda la creación. Eso nosotros tenemos que entenderlo como la parusía, ¿ve? La escatología final, o sea, la última venida de Cristo. Pero de que los muertos resucitan, ya eso está confirmado. Confirmado. Entonces ahora voy con otra pregunta, y perdónenme chicos aquí, porque es que tengo con el teólogo y profesor. En mi casa y en mi entorno siempre se habla del bien, de la Biblia, de Jesús, de Dios, de lo bueno, de los milagros. Yo creo en los milagros. Yo soy una prueba viviente de los milagros. Y tengo el tema de que a mami le vivo peleando porque coge al Dios de relajo. ¿Con qué? Que se le perdió un pantalón. Ay, señor, ayúdame a que el pantalón de la clienta aparezca. Mami, no coja a Dios para eso. Tómalo para cosas. No, pero que ella está en todo con Dios. Entonces ella dice, Dios me escucha. Porque todo lo que ella le pide, y en los milagros algunas veces que son de salud, económico, lo que sea. Así como existe el bien, existe el mal. Claro. Existe la brujería, claro. Existe las hechicerías, todo. Existe la maldad, la envidia. ¿Y cómo se contrarresta esto? Porque a veces yo siento cuando alguien me desea mal. Claro. Mira, muy buena pregunta. Porque, ¿en qué sentido? A ver, primero, Dios ha creado todo y Dios le ha puesto a todo eso que crea unas leyes, de las cuales Dios quiere respetar. Dios quiere respetar las leyes de la física, las leyes de la Constitución, de que si tú te cortas te duele, en fin. ¿Ve? Entonces, Dios no es un Dios milagrero que anda quitando por cualquier, quítame la paja, esa fuerza, esas leyes de la naturaleza. Pero Dios es el que creó todo. Cuando Dios entienda que debe cesar esa ley, por ejemplo, lo que sucede con los milagros en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús entendía que le venía bien para el reino de Dios sanar a esa enferma, la sanaba. Pero no significa que sanó a todos los enfermos. ¿Todos los enfermos quedaron sanos? No. Ve, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y por qué no resucitó a la mamá de uno de sus discípulos que también? Porque no era la intención de Jesús resucitar, volver a la vida terrena, porque Lázaro después murió. Murió definitivamente. En fin, lo que te quiero decir es que el que creó esas leyes puede ponerla en ¿cómo se llama? En stop. Por ese momento. En función de la salvación, de la redención. En eso consisten los milagros. ¿Ve? Pero Dios no es un Dios milagrero que anda haciendo milagros así como que es un relajo. No, tampoco hay que creer en Dios porque hace milagros, sino que hay que creer en Dios aunque no me haga el milagro. Aunque no me haga el milagro. Claro, fe. amén. Pero sí, ¿qué pasa con la gente? Y ahí voy con la misma pregunta. ¿Qué pasa con la gente que dicen que le hacen hechicería o brujería o algo? Sí. ¿Con la oración eso se contrarresta? Sí, se contrarresta, pero aún así nosotros tenemos que entender que el mismo Jesús ha dicho que el bien y el mal van a estar actuando juntos. Incluso los apóstoles le dijeron, pero corta, o sea, en la parábola del sembrador. Del sembrador y el segador. Entonces, dejen que crezcan juntos. Al final de los tiempos, cuando esté la cosecha, entonces se separará la espiga de la paja. ¿Y la paja qué va a pasar? Se quema. ¿Y qué va a pasar con la espiga? Pues se utiliza. Entonces hay que entender la existencia o coexistencia del bien y del mal en esta realidad. ¿Por qué?
fundamentalmente volvemos al mismo tema de ahorita, por el libre albedrío, por esa capacidad que tiene. Dios corre el riesgo contigo todos los días de que tú hagas lo contrario de lo que Él quiere. Eso es. Y en eso consiste el pecado, en eso consiste el mal. ¿Qué espera Dios de cada uno? Que hagamos el bien, que lo elijamos a Él. Pero yo tengo la posibilidad de hacer el mal, de no elegirlo a Él. Y por eso, pues el que entiende que con hacer una brujería, con hacer, qué sé yo, una hechicería, lo que sea, está ganándose el sustento, el pan, la felicidad, allá él. Eso es como querer saltar la verja para buscar lo que no se te ha perdido. Entonces, la respuesta a tu pregunta es esta. El bien y el mal existen porque los seres humanos fuimos creados con un don que se llama libre albedrío, el cual yo puedo usar para el bien o puedo usar para el mal. Todos esperamos, o Dios espera de nosotros, que siempre busquemos el mayor bien para los demás. ¿En qué consiste la ley del amor? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Amén. Será esto. En esta Semana Santa, Fran Luis, que la iglesia tiene la iglesia católica principalmente, creo que las demás también, tienen una invitación, es quédate, yo me quedo. Como mensaje final, ¿qué le invitas a toda la comunidad dominicana? ¿Cristiano o no? Pero ¿qué le puedes decir? Sobre todo porque mucha gente sale a celebrar y no sabe por qué está celebrando. Sí. Cuando hay otros que estamos en oración y conmemorando algo que pasó en esta época. Volvemos a lo mismo. Yo creo que lo más importante aquí es la búsqueda del sentido de la existencia. Si este momento de la humanidad, todos necesitamos reflexionar de qué es lo que necesitamos, qué es lo que en definitiva nos hace felices. El bullicio, el desorden, la anarquía, ¿nos llevan a la felicidad? El querer hacer lo que nos da la gana, lo que me sale del ímpetu, ¿nos lleva a la felicidad? Yo creo que hace falta que reflexionemos. Y este tiempo de la Cuaresma, de la Semana Santa, es un tiempo de reflexión. Yo me quedo, y ojalá que muchos se queden, pero más allá incluso de aquellos que deciden irse, les invito a esto, reflexionen sobre el sentido de su existencia, qué quieren, qué buscan. Es la misma pregunta que Jesús les hace. Todos queremos ser felices. Ahora, ¿dónde buscamos la felicidad? Sí. Vayan, visiten, descansen, pero siempre recuerden que lo más importante es hacerlo con calma, busque la paz, no se metan en conflicto, no pongan en riesgo su vida, no pongan en peligro su familia. Eso es lo único que le pedimos. Recuerden que Dios los ama. Dios se ha entregado por cada uno de ustedes porque los ama y los quiere para bien, los quiere bien. Lo que Dios quiere es que ustedes definitivamente busquen y encuentren su felicidad, su paz, su paz. Y ojalá que en donde quiera que estén en este tiempo, busquen eso, su felicidad y la paz. Y que aprendamos a buscar esa felicidad y esa paz donde verdaderamente está. Como debe ser. A mí me encanta recibir a Frank Luis aquí en el programa porque uno no solamente aprende, sino que como que se llena de esa presencia, de ese espíritu alentador. Y ojalá que la gente entienda esto. Me encanta la teología, me encanta la forma porque es parte de nuestra historia. Hace unos días, Frank Luis, yo comentaba aquí, próximo a Semana Santa, yo hablaba de Jesús en el contexto histórico, más que religioso. Claro. Yo decía, Jesús es un hombre tan trascendental, quiéralo usted o no, que dividió la historia antes y después de él. Hubo algunos comentarios de gente que me dice, pero ignorante, eso fue la iglesia. Ok, ¿y por qué entonces los demás no lo cambiaron a su año? ¿Por qué toda la comunidad del mundo habla de antes y después?
No conozco un país que no esté en el 2025, en el 26 Claro. en este momento. Aunque ¿Tú hay conoces otro- alguno? Aunque hay otros calendarios Claro, que, existe. que coexisten, pero Pero chino, ¿en qué año estamos? en No el estamos en el 2026. 5000 de la dinastía Claro, china. claro. No estamos en el 20.000 de los dinosaurios. No estamos en el tanto. O sea, estamos en el 2026 De la era cristiana. de la era cristiana. Esa es la única realidad. Y es que eso que tú has dicho es verdad. Jesucristo es ese personaje histórico. Nadie, absolutamente nadie, en sus cabales duda que Jesucristo es un personaje histórico. Tú puedes creer en Él como Mesías, como Salvador, como lo que sea, o no creer en Él en esa dimensión. Pero de que existió y fue un personaje histórico, nadie lo pone en duda. Bueno, así mismo es. Y a mí me encanta saber que yo creo mucho en él. De verdad que sí. Ha hecho obras Amén. maravillosas en mí y las puedo palpar diariamente. Gracias. Esas experiencias son las que marcan. la Totalmente. Yo soy un ejemplo vivo, por decir, un milagro hecho realidad de eso y lo puedo profesar. Señores, gracias. De verdad, llegamos al final de este programa en Semana Santa, la Semana Santa de a primera hora por Telemedios este día. Nosotros mañana continuamos y durante estos días de asueto de Semana Santa estaremos aquí compartiendo con ustedes. Agradecer nuevamente a Fran Luis de la Cruz, nuestro teólogo catedrático, que cada vez que tenemos este tipo de temas es la persona ideal para nosotros poder confirmar y aclarar cada uno.